Entonces, hoy vamos a estar abordando la necesidad que tenemos de que otros oren por mí, pero también mientras nosotros oramos por otros. Esto es una enseñanza que encontramos repetida en nuestra Biblia. Y vamos a recordar lo que abordamos la semana pasada en el sermón dominical, ahí en Hebreos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13, verso 18. Hebreos capítulo 13, verso 18. Ahí vemos en Hebreos 13, verso 18, que el autor de Hebreos pide que sus lectores oren por él. Vean ahí el verso 18, Hebreos 13, verso 18. El autor les dice, oren por nosotros, oren por nosotros. Y recuerden, hermanos, que este hombre, este autor de esta carta era un hombre no inmaduro espiritualmente, no era un bebé, ¿verdad? No era un neófito en la palabra de Dios, era un maduro espiritualmente, una persona que, escuchen esto, Dios estaba usando para dar su palabra. De hecho, lo carga en un sentido como lo vemos ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21, cuando Dios revela su palabra, la deja por escrito. Es como si Dios cargara a una persona y entonces le hiciera escribir su palabra y la dejara por escrito. Ese es este hombre, el autor de Hebreos. Dios lo utiliza, formó su carácter, su vida durante todas las etapas de su vida para que en un punto en particular Dios lo moviera a escribir su palabra. Y entonces este hombre escribe la palabra de Dios, es una persona que Dios carga para otra vez dejar por escrito su palabra, fiel, verdadera, suficiente para salvar y santificar. Es un hombre maduro espiritualmente, ¿verdad? Uno de los, digámoslo así, ¿verdad? De nuestros héroes espirituales. Una persona que ama mucho al Señor, que sirve a otros, que escribe esta carta, pero aún está muy necesitado que otros oren por él. Es muy humilde. Siente la necesidad de que estos lectores, lo dijimos así, que estaban pensando en abandonar a Cristo, oren por él. Y esto nos enseña mucho, porque necesitamos la oración de otros hermanos, aunque sean recién convertidos o sean un poco menos maduros que nosotros en la fe, o así los percibamos nosotros. Necesitamos que otros oren por nosotros con independencia de si tienen muchos años en el Evangelio o son muy maduros o inmaduros en la fe. El autor de Hebreos nos enseña esto cuando dice ahí en el 18, vean, oren por nosotros. Y no solamente este autor de Hebreos deja la palabra de Dios por escrito, Dios lo usa para revelar su palabra, sino también por lo que vemos ahí en el verso 19, cuando dice que Él quiere que pronto pueda ser restituido a la iglesia, o incluso en el 24, cuando dice saluden a los pastores, pluralidad de ancianos, ¿verdad? Líderes, y a todos los santos, a toda la iglesia. Pareciera ser que este hombre formaba parte del liderazgo de esta iglesia. Otra vez era una persona muy madura espiritualmente. Pareciera ser un líder dentro de la iglesia. Pero le pide a toda la iglesia que oren por él. Oren por él. Y hay una razón, verso 18, porque gracias a sus oraciones, él puede tener una buena conciencia. Él no se cree mucho, ¿verdad? No se cree muy inteligente, no se cree muy independiente. Él reconoce que es gracias a Dios, por medio de la operación, digámoslo así, la oración de otros, que él puede tener una buena conciencia, que él puede perseverar en la fe, que él puede incluso, si es la voluntad de Dios, ser restituido pronto a ellos, o sea, llegar nuevamente allí a la iglesia. Entonces él pide que oren a Dios, verso 19, 18 y 19, para que él pueda tener una buena conciencia, para que siempre se conduzca bien, de tal forma que al conducirse bien, según el verso 16, haga el bien, ayude a otros y entonces con eso haga un sacrificio agradable a Dios, alabe al Señor. Vean lo que pide este hombre, que otros oren por él otra vez para que él pueda tener una buena conciencia, para que digamos que su vida sea conducida de forma agradable a Dios y entonces alabe a Dios de esa manera. Y se lo pide a personas otra vez que estaban pensando en abandonar a Cristo, que estaban débiles espiritualmente, menos maduros que él. Pero él sabe que necesita la oración de ellos, porque si son creyentes genuinos, también ellos están
siguiendo o procurando seguir a este que es inmutable, ¿verdad? A Jesucristo. Y entonces él es muy dependiente de Dios al declarar esta dependencia de la oración de otros. Pero no se queda ahí, ¿verdad? No nada más pide que oren por él, sino también él ora por otros. Pide que oren por él, pero también él ora por otros. Y es lo que veíamos ahí en los versos 20 y 21. Él pide, desea, es como incluso una bendición, pero pide y desea que sea Dios quien, verso 21, haga aptos, o sea, los califique a los hermanos de esta iglesia, los haga aptos, calificados en toda buena obra para que ellos hagan la voluntad de Dios por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Es decir, el autor de Hebreos entiende que si puede dirigirse a Dios es gracias a Cristo. Pero también, si los cristianos pueden agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, es gracias a Cristo. Y entonces él pide, digámoslo así, conforme a la voluntad de Dios. Su oración es conforme a la voluntad de Dios, ora bíblicamente, porque lo vimos así también en algunos pasajes asociados con el nuevo pacto, ¿verdad? Que se mostraron ahí en el antiguo pacto. Ahí fuimos a Deuteronomio 30, Jeremías 31, Ezequiel 36, 37, donde gracias a todos los que hemos sido colocados en el nuevo pacto, gracias a Cristo, entonces podemos perseverar en la fe, ¿verdad? Entonces, el autor de Hebreos ora por su audiencia para que sea Dios, por medio de Jesucristo, que Dios los haga aptos, los califique para toda buena obra. Y entonces todos, verso 16, puedan estar alabando al Señor. No nada más con verso 15 sus labios, ¿verdad? Sino con sus vidas, con su forma de conducirse en todo momento, en cualquier lugar donde estén. Y esto es muy importante, hermanos, porque otra vez, el autor de Hebreos comienza diciendo: yo necesito tu oración para que yo pueda vivir de forma agradable a Dios. Necesito que ores por mí. Pero también tú necesitas mi oración. Tú necesitas que yo ore por ti. Y mira, aquí estoy orando por ti. Oro porque Dios, por medio de Cristo, te haga apto para agradarle. Entonces, con esto vemos, hermanos, la necesidad que tenemos de orar por otros y de que otros oren por nosotros. Y otra vez, está haciendo esto una persona que era un pastor, digámoslo así, un líder, una persona muy madura espiritualmente. Hay otro personaje en la Biblia que hace lo mismo muchas veces, en muchas de sus cartas. Y la semana pasada ahí también en el sermón dominical fuimos a varios pasajes. Y ahora el plan es ir abordando un poquito con más detalle estos pasajes. Y este personaje es Pablo. Pablo, así que vayan ahí a Romanos capítulo 1, porque ahí vemos en Romanos capítulo 1, versos del 8 al 12, que Pablo ora por los hermanos, ora por la iglesia ahí en Roma. Y recuerden que Pablo escribe esta carta a los romanos desde Corinto, mientras Pablo estaba sufriendo que otros dentro del contexto de la iglesia lo estaban acusando. Incluso se habían levantado algunos, entre comillas, apóstoles, ¿verdad?, que se autonombraban apóstoles y estaban desacreditando el apostolado de Pablo. Y entonces es en ese contexto que Pablo escribe esta carta a los romanos. Y no se centra en él, ¿verdad? No se centra en su necesidad, no se siente abrumado, aunque es un hombre como tú y como yo, ¿verdad?, con sentimientos, con emociones, con situaciones que pasan a su alrededor, pero no se siente deprimido, no se pone a llorar, ¿verdad? No se pone a encerrarse en su cuarto, a pensar: no, yo no puedo orar por nadie, que oren por mí, ¿verdad? Aunque lo vemos más tarde, lo vamos a ver, que pide que oren por él, pero al principio lo que hace él, este hombre débil como nosotros, es orar por otros, a pesar de que otros lo están, digamos que, atacando en su persona. Nuevamente están levantando falsos en contra de él. Y él desde Corinto escribe a la iglesia en Roma. Incluso recuerden, ahí en 2 de Corintios se nos dice que Pablo sufría algo en su cuerpo, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? ¿Un qué? Un aguijón, ¿verdad? Un aguijón en su carne que le pide al Señor que se lo quite. ¿Cuántas veces? 3, ¿verdad? Y lo dijimos así en algún momento, no estaba ahí peleando con Satanás, ¿verdad?
No estaba declarando cosas, sino que pide a Dios, ruega a Dios, sabiendo que es Dios el que está detrás de escena, ¿verdad? Permitiendo que esté ese aguijón en su carne. Ora a Dios, no una ni dos, sino 3 veces y le dice, quítame esto. Y el Señor le dice, no te lo voy a quitar, lo vas a tener toda tu vida. Y Pablo entiende que Dios le da eso para que no se levante el cuello, ¿verdad? Digámoslo así, por todas las revelaciones que había recibido. Y entonces el Señor le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entiende eso y entonces soporta todo eso durante toda su vida. Era una persona que sufría mucho, pero no se centraba en sí mismo. Y a lo mejor podemos estar ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros sufrimos cosas, estamos ahí atravesando la mayoría de las veces durante nuestras vidas situaciones difíciles. Pero esto es un recordatorio, un ánimo de la necesidad que tenemos, no de centrarnos en nosotros, porque hay alguien que nos cuida, que nos protege, que nos guarda, que no nos suelta, ¿verdad? Que nos tiene atado a Él. Y ese es nuestro Dios por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Cristo. Entonces Pablo, mientras escribe a los romanos, no se centra en su necesidad, en su situación, sino comienza orando por otros. Y vean lo que hace ahí Pablo, Romanos 1, versos del 8 al 12. Primeramente, doy gracias a mi Dios, vean, mediante Jesucristo, otra vez, si Él puede pedir, si Él puede orar, si Él puede agradecer a Dios, es gracias a Cristo, gracias a su vida, muerte y resurrección. Y Él dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser, vean esto muy importante, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Otra vez Pablo no se cree mucho, ¿verdad? No se cree el superapóstol, es muy humilde, sabe que si puede llegar a Dios es por Jesucristo y siempre da gracias a Dios por la vida de los hermanos ahí en la iglesia en Roma, por cómo Dios estaba orando en sus vidas y era algo visible, era algo visible. Pablo da gracias a Dios por sus hermanos, digámoslo así, por su fe genuina, ¿verdad? Por su vida, digamos que perseverante en la fe, visible, ora y recuerda a Dios delante de ellos y también pide que el Señor le permita verlos pronto. Algo muy especial, muy lindo. Se acuerda de los hermanos y ora por ellos. Ora por la obra de Dios en sus vidas. Ora que el Señor le permita ir y estar ahí entre ellos nuevamente. Y ora que el Señor siempre les permita seguir preservando en la fe. Ese es Pablo, ¿verdad? Pero también pide que oren por él. Vayan ahora a Romanos 15. Romanos 15, versos del 30 al 31. Vean ahí el 30. Pero os ruego, hermanos, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, si Él puede orar y si otros pueden orar por Él ante Dios, es gracias a Jesucristo, gracias a su vida, muerte y resurrección. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, vean cómo lo dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme, necesito su ayuda. Y vean, es un ruego, ¿verdad? Es una petición muy sentida. Les ruego que por favor, es como si les dijera así, ¿verdad? Les ruego que por favor me ayuden y ayúdenme de esta manera. Oren por mí a Dios. Este es un hombre muy humilde, muy maduro espiritualmente, pero muy humilde, que reconoce su necesidad de Dios y su necesidad de la interacción entre la vida de los hermanos. Y esto es un ánimo, hermanos, para nosotros también aquí de manera intencional en la Iglesia Bíblica de Monterrey, te acerques a tus hermanos alrededor
y les preguntes cómo puedes orar por ellos. Y tú también seas muy humilde, abras tu corazón y les pidas a otros que oren por ti, por algunas cosas en particular. Vemos a Pablo, ¿verdad?, pidiendo este ruego muy encarecido: oren por mí, por favor, necesito que ores por mí. Esto es un gran ejemplo y un gran recordatorio y una gran enseñanza de que debemos de ser muy humildes. Y este es Pablo, ¿verdad?, haciendo esto. ¿Qué debiéramos de hacer nosotros? Hacer lo mismo, abrir nuestro corazón. Ahora, eso no quiere decir que vas a decir todo lo que está pasando a tu alrededor, a uno y a otro y a otro y a otro, para que esto dé lugar a chismes, ¿verdad? No es así. Debemos de hacerlo con sabiduría, expresar nuestras peticiones con claridad y honestidad, pero no es necesario dar tantos detalles, ¿verdad? Orar, pedir: ¿sabes qué? Ora por mí porque está pasando esto con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos. A lo mejor no dar tantos detalles, ¿verdad? Pero sí de manera honesta y clara, como lo hace aquí Pablo: por favor, ayúdenme orando por mí a Dios. Y vean el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros. Vean lo que está pidiendo este hombre. Este hombre, no sé si recuerdan, ¿verdad?, pero ahí en Hechos 8:3 lo vemos muy valiente antes de venir a la fe, ¿verdad? Lo vemos muy envalentonado, sin necesidad de que nadie le ayude para sacar de las casas a los cristianos, ¿verdad? No necesitaba a alguien en particular para abrir las casas de las personas y sacarlos, como dice ahí en la narrativa Lucas, los sacaba a rastras, ¿verdad?, para entonces ponerlos en un lugar y que fueran apedreados y matados los cristianos. No necesitaba a nadie, era muy valiente. Pero acá vean lo que ora. Es muy dependiente de Dios, ni siquiera ya piensa en usar su fuerza para que pueda ser librado, porque no es su obra, no es su predicación, no es su mensaje, es el mensaje de Dios. Y él dice: oren por mí para que sea librado de los rebeldes, para que sea Dios quien me libre de los que me quieran perseguir, me quieran dañar, que sea Dios el que lo haga. Pero necesito que ores por mí, por favor, ora por mí. Que Dios intervenga, que yo sea librado de los rebeldes. Y también que la ofrenda llegue ahí al lugar donde debiese estar, en Jerusalén. A Pablo lo vemos otra vez aquí en la iglesia en Roma, sufriendo en Corinto, que otros lo estaban acusando de ser un falso apóstol, estaban hablando en contra de él. No se centra en él, no se deprime, no se encierra en su cuarto, escribe una carta muy sentida donde da gracias a Dios por la vida de los hermanos ahí en Roma, y también pide a Dios que sea el Señor que los preserve, y también reconoce la necesidad de que ellos oren por él. Y les dice: por favor, oren por mí. Oren por mí. Pero no es la primera vez que lo hacen, ni la última. Ahora vamos a Efesios, porque ahí vemos que ahora Pablo hace exactamente lo mismo. Ora por otros y pide que otros oren por él. Pablo a la iglesia en Éfeso. Pablo ora un par de veces ahí a favor de estos hermanos. Y lo vemos ahí en Efesios capítulo 1, versos del 15 al 23. Vean ahí sus Biblias, Efesios 1, versos del 15 al 23. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué tentación tan grande de abordar cada cosa, ¿verdad? Aquí, desde acá, enseñar. Pero con esto vemos que Pablo ora por otros. Incluso ahí en el capítulo 3, vean ahora versos del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que, aquí está el propósito de su oración, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad, altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo escribe esta carta a los hermanos en esta iglesia en Éfeso, y no sé si alguien recuerde dónde se encontraba Pablo mientras escribía esta carta. ¿Alguien recuerda? En la cárcel, ¿verdad? Vean ahí el capítulo 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Ahora ven el 4:1. Yo pues, preso en el Señor. Vean el 6:20. Por la cual soy embajador en cadenas. Entonces, con esto vemos que Pablo estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Estaba en la cárcel. Estaba ahí privado de su libertad. Y por causas injustas, ¿verdad? Por predicar el evangelio, por hablar la palabra de Dios, porque otros fueran salvados. Estaba sufriendo injustamente. Pero otra vez, Pablo no se deprime, no cae en depresión, no se pone triste, no se pone a llorar, no se encierra, ¿verdad? Está encerrado, pero no se encierra en sus problemas. No se encierra en sus problemas, es la idea. No está esperando que otros vengan a saludarlo, ¿verdad? Ay, es que no me saludan. No, pues es que nadie se interesa por mí. No me invitan a estos lugares. Qué triste, ¿verdad? No hace eso Pablo. Lo que hace es escribir una carta, otra vez muy sentida, a una iglesia en particular, la iglesia en Éfeso. Y él les pide, capítulo 1, versos del 15 al 23, que Dios les conceda sabiduría, iluminación, digámoslo así, espiritual, para que puedan comprender cada vez más esa esperanza que tienen, esa herencia que tienen y que van a recibir en el futuro, y que eso lo sostenga, así como lo sostiene a él, ¿verdad? Estando en la cárcel, y él ha recibido y está recibiendo constantemente iluminación, sabiduría de Dios para soportar las pruebas en la cárcel, al cada vez más estar comprendiendo toda esa gloriosa esperanza y futuro, herencia que nos espera. Él también desea lo mismo para sus lectores. Desea lo mismo. Y también ora que así como él es fortalecido ahí en la cárcel, también sus hermanos, capítulo 3, sean fortalecidos en el hombre interior. Y además Cristo, cuando dice ahí, para que Cristo habite por la fe, para que Cristo, digámoslo así, se sienta como en casa, ¿verdad? Al estar ellos viviendo para su gloria, agradándole en todo momento, mientras sus vidas son vidas piadosas que procuran agradar a Dios. Esa es la oración, la petición de Pablo, que ellos crezcan en entendimiento, pero que se va reflejado en sus vidas al estar agradando a Dios, al ser fortalecidos en su fe, a pesar de cualquier prueba o circunstancia, que puedan agradar a Dios. Ese es Pablo, en la cárcel, pero estando ahí, ya que ora por otros, él también pide que oren por él. Vean ahora capítulo 6, versos del 18 al 20. Y recuerden que este pasaje, esta sección, está hablando Pablo, escribiendo acerca de la armadura que debe portar todo creyente. Y vean lo que les dice ahí, cerrando esta sección, comenzando incluso desde el 17, Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18,
le está escribiendo esto a los hermanos ahí en Éfeso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos. No nada más te enfoques en ti. Esta oración debe ser por toda la iglesia. Ora por toda la iglesia. Vean la importancia. Dentro de esta gran enseñanza, cátedra acerca de la armadura de Dios, lo que le dice Pablo a estos hermanos: ora por otros, porque otros necesitan tu oración. Ora por otros, ora por otros. Y vean 19, y también inclúyeme a mí, ¿verdad? Yo también soy un hijo de Dios. Yo también soy una oveja del gran pastor. Yo también necesito que oren por mí. Y vean quién lo está diciendo: el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Entre comillas, el gran apóstol Pablo. Oren por mí. Vean cómo continúa: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, vean, en la cárcel, ¿verdad? Que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y a veces leemos estas secciones y las leemos muy rápido, no nos detenemos a ver ciertos detalles tan interesantes que nos deja ver Dios a través de ciertos pasajes, todos los pasajes que vemos en la palabra de Dios. Pero recuerden una vez más quién era Pablo, cuál fue su formación, ¿verdad? ¿Quién fue su maestro? A ver si alguien se acuerda, su maestro ahí en el contexto judío. Gamaliel, ¿verdad? ¿Y quién fue Gamaliel? Uno de los maestros más especiales, más importantes, ¿verdad? Era, digámoslo así, Pablo había recibido toda la enseñanza acerca de la ley del maestro más importante, de aquel a quien todos requerían recibir una enseñanza. Ese fue Gamaliel y ese fue Pablo, recibiendo directamente de él, de manera personal de Gamaliel, la enseñanza de toda la ley. Ese fue Pablo. Pero no solamente eso, lo vemos ahí en Hechos 22:3, sino también en Gálatas 1, del 11 al 12, nos dice que Pablo recibió el evangelio no de los apóstoles, no de los discípulos. ¿De quién lo recibió? De Jesús. Entonces, este Pablo había sido enseñado humanamente por el mejor maestro, pero también en términos espirituales, ¿verdad? Del evangelio, acerca del evangelio de Jesucristo, de la persona de Dios, del pecado, de la salvación, directamente, de manera personal de Jesucristo. ¿Será que este hombre era una persona sabia? ¿Será que este hombre realmente necesitara la oración de otros para saber cómo hablar? Él nos dice que sí. Aunque es una persona que ha recibido la mejor enseñanza de Gamaliel y la mejor y más completa revelación de Jesucristo, él le pide a los hermanos en Éfeso: oren por mí. Vean otra vez. Oren por mí, verso 19. A fin de que yo al abrir mi boca me sea dada palabra. Wow. Esto es de mucha enseñanza para nosotros. Porque no importa cuánto conozcas del evangelio, no importa cuánto conozcas de Dios, necesitas que otros oren por ti, para que tú, mientras estás enseñando a tus hijos en el contexto de la familia, a tu esposa, si eres esposo, o incluso la esposa le está recordando de la palabra de Dios al esposo, en todo momento, en una escuela dominical, en una predicación, en una enseñanza, donde sea, necesitas que otros oren por ti. Aunque tengas 10 años, 15 años, 20 años, 50 años en el evangelio, aunque hayas ido a seminarios, ¿verdad? Tengas tantos títulos, necesitas que otros oren por ti para que el Señor te permita ser fiel al hablar, enseñar la palabra de Dios. Es lo que hace Pablo. Oren por mí, por favor. Oren por mí, para que yo al abrir mi boca me sea dada palabra, para que pueda dar a conocer con denuedo, vean, con valentía. Necesito que ores por mí. Esto nos enseña la dependencia que tenemos de que otros oren por nosotros. Así que recuerda esto siempre: ora por otros y pide que otros oren por ti. Pero no solamente hace esto ahí, sino también a la iglesia en Colosas. Y solamente estamos viendo algunos pasajes donde Pablo ora por los hermanos y pide que los hermanos oren por él, porque en la mayoría de las cartas, por no decir que todas, Pablo está orando constantemente y continuamente por sus lectores. Pero vean ahí en Colosas, ¿verdad? En la iglesia en Colosas, Pablo ora por los hermanos. Versos del 3 al 14, véanlo ahí. Siempre orando por vosotros, Colosenses 1, versos del 3 al 14. Siempre orando por vosotros,
Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta es la oración de Pablo. Lindísima, ¿verdad? Muy profunda, muy profunda. Pablo, ¿desde dónde creen que escribe esta carta, hermanos? ¿Desde dónde estará escribiendo esta carta? A ver, capítulo 4, verso 3. Vean ahí, ¿desde dónde estará escribiendo Pablo esta carta? Desde la cárcel, ¿verdad? Vean ahí, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora vean el 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Entonces otra vez Pablo escribe esta carta estando en la prisión, en cadenas. Y una vez más Pablo no está deprimido, no está ahí llorando, esperando que vengan a atender su necesidad. No, él se enfoca en orar por otros. Es lo primero que tiene en mente. No enfocarse en sí mismo, no encerrarse en sí mismo, sino en orar por otros. Y vean la claridad que tiene en cuanto a la necesidad que tienen los hermanos de que pueda él orar por otros. Él primero da gracias, vean ahí en el capítulo 1, verso 3, da gracias a Dios por la fe de los hermanos, por su vida piadosa, por su amor mutuo entre todos, sin hacer acepción de personas. Porque son creyentes genuinos, gracias a que Dios ha hecho una obra real en sus corazones. Pablo agradece por eso a Dios, por sus hermanos, pero también pide, y esto es lo que pide. No pide sanidad, no pide prosperidad, no pide nada de eso. Pide que el Señor les llene del conocimiento de su voluntad, les dé sabiduría, inteligencia espiritual, para que vivan dignamente del Señor, para que ya sea que pasen momentos difíciles o buenos, al tener el conocimiento de Dios por medio de su Espíritu, la revelación de Dios por medio de su palabra, ¿verdad? La iluminación para poder comprender su palabra, entonces puedan vivir dignamente del Señor a pesar de cualquier circunstancia. Él estando en problemas, ahí puede pensar en esto y entonces él mismo incluso recibir de Dios la iluminación para estar en ese lugar y tener contentamiento. Y en lugar de centrarse en sí mismo, ora por otros. Ora por otros, agradece a Dios por la vida de otros. Se acuerda de esos hermanos allá en Colosas, desde la cárcel, y le dice: Señor, gracias por la obra de la vida de estos hermanos. Cómo se aman, cómo su fe es visible, dice, da fruto, ¿verdad? Así como el Evangelio da fruto y corre por todos los lugares, la fe de estos hermanos es conocida y reconocida a lo largo del mundo, y pide que sigan siendo llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, para que puedan agradar a Dios. Esa es la oración de Pablo a favor de estos hermanos. Pero también él es muy dependiente de la oración de otros. Vean ahora capítulo 4, comenzando en el 2. Vean ahí, les dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y también acuérdense de mí. Es como si les dijera, ¿verdad? Oren, perseveren ahí en la oración y acuérdense de nosotros. Necesitamos sus oraciones. Vean ahí el 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros.
Vean para qué. ¿Para que el Señor qué? Nos abra puerta. Este tipo que, digámoslo así, tumbaba puertas, ¿verdad? Este tipo tumbaba puertas y arrastraba a los cristianos y los metía a la cárcel. Si bien les iba, ¿verdad? Lo más malo los apedreaba y los mataba. Ahora pide que sea Dios quien le abra puertas para el evangelio. Es muy humilde, muy dependiente de Dios y de la oración de otros a Dios, para que él pueda recibir de parte de Dios puertas abiertas, ventanas abiertas, lugares, momentos, personas, para que él pueda hablar el evangelio, ¿verdad? No solamente él pide, recuerden cómo estábamos allá viendo esta oración en Éfeso, no solamente pide siendo un hombre muy bien educado por Gamaliel y el propio Jesucristo, pide que Dios le dé palabra para que pueda predicar fielmente la palabra, sino también es muy dependiente incluso de los lugares a donde va a ir, con las personas a quien les va a predicar. Les pide a estos hermanos, oren por mí. No se cree muy sabiondo, ¿verdad? Muy inteligente. No es muy pragmático, ¿verdad? Al hacer cosas, planear cosas, aunque las planea, organiza sus viajes misioneros, ¿verdad? Pero es muy dependiente de Dios y pide que otros oren por él, para que entonces el Señor, vean ahí el 3, nos abra puerta para la palabra, con el propósito a fin de que demos a conocer el misterio de Cristo. Es muy dependiente de Dios. Y vamos a terminar en Tesalonicenses, porque ahí hace lo mismo a la iglesia en Tesalónica. Él ora por los hermanos y ora varias veces. Nos deja ver esto ahí en su carta. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 y 3. Vean, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace Pablo es orar a Dios y recordar la vida de estos hermanos. Y agradece a Dios por su fe que obra. No es una fe que no obra, es una fe viva, ¿verdad? Recordando las palabras ahí de Jacobo, Santiago, no es una fe muerta, es una fe viva, es una fe que obra. No solamente es una aceptación y reconocimiento intelectual, no, es una fe que obra. Y Pablo ora y da gracias a Dios siempre porque estos hermanos están demostrando que su fe es una fe genuina, porque es una fe que obra, pero también que tienen un amor realmente muy palpable y muy visible entre todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, y también que tienen su mirada fija en el futuro, en la esperanza que van a recibir. Pablo ora y agradece a Dios por eso. Pero también agradece, capítulo 2, verso 13, porque cuando él fue a predicarles, él recibieron esa predicación como la palabra de Dios y no como una palabra de hombre. Vean ahí el 13. También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando Pablo fue, ellos sabían que lo que Pablo estaba comunicando era palabra de Dios, no era palabra de hombres, porque Pablo estaba decidido a hablar fielmente la palabra de Dios. Es lo que ora, ¿verdad? Porque él pueda recibir de Dios esta fidelidad para trazar con precisión la palabra de Dios, que es lo que le dice a Timoteo, ¿verdad? Que procure presentarse, 2 Timoteo 2:15, como varón aprobado, fiel, que traza con precisión la palabra de Dios. Y entonces él ora y pide acá y agradece a Dios que cuando él fue a predicar fielmente la palabra de Dios, estos hermanos en esta iglesia cuando lo escucharon fueron humildes, no fueron altivos, fueron humildes, porque escucharon a Pablo y sabían que estaba hablando palabra de Dios, y entonces recibieron la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo un impacto en sus vidas de tal forma, una actuación, una obra en sus vidas, parte final del 13, que verso 3, capítulo 1, verso 3, su fe era una fe que obraba, su amor era un amor genuino, su esperanza estaba bien fija en el futuro, en la herencia que iban a recibir, porque recibieron la palabra de Dios en su corazón.
De hecho, esta iglesia es una iglesia ejemplar. En esta iglesia podemos ver digamos que una imagen de cómo es que una persona se convierte, cómo es que Dios le convierte realmente, cómo es que una persona es salva, cómo se ve en su vida, abandona ciertas cosas, ¿verdad? Abandona la idolatría para ahora abrazar a Cristo. Es una iglesia ejemplar. Pablo agradece a Dios por eso, por su vida cristiana genuina, por cómo recibieron la palabra de Dios. Pero también pide una cosa en particular. Vayan ahora ahí al capítulo 3, versos del 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Está orando e ir otra vez ahí con ellos, ¿verdad? Disfrutar de la comunión entre ellos. Pero vean el 11. Mas el mismo Dios, Él continúa orando, ¿verdad? Le dice, esta es mi oración. El mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es su deseo y es su oración, que el Señor le permita verlos otra vez. Nos dirija a vosotros. Y vean el 12, y el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Es lo que ora Pablo. Ora porque hay un amor genuino, visible entre todos y cada uno de los miembros de esta iglesia ejemplar. Que era un amor que ya dijo ahí. Yo estoy viendo en el 3, capítulo 1, verso 3, que era un amor que obraba, que se manifestaba entre ellos, pero él dice, yo quiero seguir orando y estoy orando porque este amor crezca y abunde más entre ustedes. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Aun y cuando verso 3, capítulo 1, verso 3, su fe era una fe que oraba, pero él sigue orando porque ellos puedan seguir siendo presentados hasta el día final, es la idea, irreprensibles en santidad. Y con esto vemos la necesidad, hermanos, que tenemos de crecer en nuestra santificación progresiva. Aunque somos salvos gracias a Cristo, solamente por los méritos de Cristo, sin añadir ningún mérito ni ninguna obra humana, esa es una realidad, esa es una verdad esencial de nuestra fe. Es gracias a Cristo y su obra perfecta que somos salvos, sin añadir ninguna obra o mérito humano. Pero todo hijo de Dios busca la santidad porque es la voluntad de Dios. Es lo que le dice Pablo más tarde ahí en el capítulo 4. No somos llamados a la inmundicia, verso 7, sino a la santificación. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra santificación. Y Pablo ora eso, que estos hermanos sean hallados irreprensibles en santidad el día final. Eso ora, pero también este hombre ora, o más bien pide que otros oren por él. Vean, 1 Tesalonicenses 5, pero ahora el verso 25, la parte final, sus últimas palabras. Hermanos, 1 Tesalonicenses 5, 25, oren por nosotros. Muy humilde, muy dependiente de Dios y de la oración de otros. Oren por nosotros a Dios. Hermanos, ¿verdad? Les dice, somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, somos parte todos de la familia de Dios y todos nos necesitamos. Ustedes necesitan mi oración y yo necesito que ustedes oren por mí. Y aunque no se nos dice ahí en esta carta por qué es lo que deben estar orando, pareciera ser, por lo que vemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el verso capítulo 3, que Pablo ora o pide que oren por algo en particular. Vean ahí 3:1. Hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Él está pidiendo que oren por él, para que él también siga siendo fiel en su vida, agradando a Dios,
siendo una persona que busca la santidad, pero también que sí sea una persona que es fiel en el ministerio, que predica y cuando predica habla la palabra de Dios. Y entonces que esa predicación, esa palabra de Dios que él habla, corra, llegue hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios ha determinado que llegue a través de la vida del apóstol Pablo. Esta es una persona muy dependiente del Señor. Pide que oren por él y ora por otros. A pesar de sus circunstancias, a pesar de su capacidad, a pesar de cualquier cosa, él sabe que hay una persona que es la que le da la sabiduría, la inteligencia espiritual, la fuerza, la fortaleza, el ánimo, el aliento, aunque esté en la cárcel, para seguir adelante, para perseverar en la fe, para agradar a Dios, para no centrarse en sí mismo, sino atender a otros y ser muy humilde. Y a eso somos llamados, hermanos, a estar orando por nuestros hermanos en la iglesia. Y el sermón la semana pasada les animaba a pensar un poco en nuestro contexto en la iglesia aquí, en la Iglesia Bíblica Monterrey. Para eso tenemos nuestra reunión de los miércoles. No es simplemente para llenar un tiempo de los miércoles, lo que hacemos al final, después del estudio de este libro que estamos llevando a cabo de Fundamentos de la Fe. Puntualmente estamos teniendo un tiempo en las mesas de oración mutua para hacer esto, ¿verdad? Para compartir nuestras necesidades, nuestras peticiones, oraciones. Y entonces tener unos minutos para estar orando ahí, pero luego llevarnos esas peticiones a la casa y recordarme, mira, esta oración, estaba pidiendo esto Carlos, estaba pidiendo esto Marco, ¿verdad? José Luis, déjame oro por él, oro por su familia, oro por esta necesidad que tiene, oro por su vida espiritual, agradezco a Dios por la obra que veo en su vida, en su matrimonio, pero me acuerdo también de estas necesidades que tiene. Y entonces el otro hermano también se lleva las peticiones y está orando por ti. Vean la dinámica tan linda de estar orando unos por otros, de estar pidiendo unos por otros. Por eso también tenemos este código QR en el boletín, ¿verdad? No solamente para que registren su asistencia, que es muy importante, y les animamos a que la registren, porque de esa manera, pues, sabemos quién estuvo entre nosotros y quién no. Cada vez es más difícil poder identificar quién vino y quién no vino. Y no es porque te pongamos falta, ¿verdad?, sino porque queremos servirlo de la mejor manera. Si no vino alguien, pues saber qué está pasando, quizá estaba enfermo, pasó alguna situación y no nos dimos cuenta, entonces queremos servirles. Y para eso es ese registro de asistencia, para que puedan decirnos aquí estuve. Y entonces nosotros saber, aquí estuvieron. Aunque pudieran pensar, pues desde acá arriba nos ven a todos, pues sí, pero no muchas veces hacemos eso. Estamos así como viendo de manera muy rápida y no se nos queda nuestra mente caída como la de ustedes, se nos olvida, ¿verdad? Muchas cosas. Pero entonces el registro de la asistencia es para decirnos aquí estuve, y entonces los que no estuvieron, nosotros pues mandarles un texto, hablarles cómo están, cómo podemos servirles, cómo podemos orar. Pero también viene ahí un apartado de oraciones y hemos puesto ahí públicas y no públicas, donde tú puedes poner oraciones no públicas y entonces poner ahí tu petición de oración, y esas oraciones no públicas, pues nada más estamos ahí atentos, Pastor Eduardo y yo, para ver esas oraciones y estar orando por ustedes. Pero también un apartado que dice oraciones públicas, y entonces todas esas peticiones que pones ahí, los hermanos, gracias a Dios, cada vez más aquí en la iglesia nos están pidiendo esa lista, entonces pasamos esa lista de manera muy intencional para estar orando unos por otros. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces animarles a aprovechar esas oportunidades que tenemos de los miércoles, orar unos por otros, utilizar este código QR para registrar su asistencia y poner sus peticiones, pero también de manera muy, muy bella estar manifestando tú el amor que tienes para con tus hermanos aquí en la iglesia, y que te acerques a ellos para preguntarles, pues para platicar, ¿verdad? De cosas, está bien, situaciones que pasaron en la semana, el trabajo, cualquier cosa, pero también que dentro de tu conversación salgan cosas muy intencionales. Oye, ¿cómo va todo ahí en casa? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo puedo orar por ti? Si sabes que tiene una necesidad espiritual personal o en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, donde sea, está luchando con algún pecado en particular, pídele que te comente su situación y ora por él, porque Dios ha decidido, escuchen esto, Dios ha decidido, como Dios soberano y poderoso que es,
ha decidido establecer un medio de gracia para Él obrar a través de su pueblo. Y aunque no estamos ahí para exigirle cosas a Él ha decidido responder a nuestras oraciones, hacerlo conforme a su voluntad, pero obrar a través de la oración que tú haces. Por eso Pablo ora por los hermanos y pide que oren por él, porque él sabe y entiende que Dios obra a través de esa forma. Entonces hagámoslo, ¿verdad? Oremos por otros y pidamos que otros oren por nosotros. Pero vamos a orar para terminar.